Hola, buenos días. Bienvenidos a este congreso y concretamente a la ponencia sobre intervención terapéutica en la fase aguda hospitalaria del paciente con ictus. Lo primero de todo es agradecer a este congreso por permitirme participar y realizar esta ponencia. Lo primero de todo, también presentarme. Soy Pablo de Blas Zamorano, soy terapeuta ocupacional y hoy voy a realizar esta ponencia acerca del tratamiento del paciente que ha sufrido un ictus en la fase aguda, el tratamiento lo más precoz posible. Para comenzar, quiero introduciros un poco en lo que va a consistir esta ponencia. Primero vamos a comenzar hablando del daño cerebral, la neurorehabilitación. A continuación hablaremos del código ictus, de los signos de presencia de ictus y su reconocimiento, como por ejemplo con los test FAST y Rosier, las fases de la recuperación y la rehabilitación temprana, cuándo iniciar el tratamiento rehabilitador, cómo va a ser el tratamiento, la recuperación, las recomendaciones de tratamiento y de ejercicio y terminaremos con unas conclusiones acerca de toda esta temática. Para comenzar, vamos a hablar sobre la patología neurológica. El cerebro, la médula y los nervios van a formar el sistema nervioso. En su conjunto controlan todas las funciones del cuerpo. Pero cuando surge algún problema en una de estas partes, vamos a tener limitaciones y eso es lo que llamamos patología neurológica. Esta patología neurológica puede ser congénita, es decir, desde el nacimiento, o puede ser adquirida, es decir, de origen repentino a lo largo de la vida. Existen más de 600 tipos de enfermedades neurológicas. Los tipos más comunes son, pues, enfermedades causadas por problemas genéticos, como la enfermedad de Huntington o la distrofia muscular, problemas relacionados con el desarrollo del sistema nervioso, por ejemplo, la espina bífida, enfermedades degenerativas en las que las células del sistema nervioso están dañadas y se mueren, por ejemplo, las enfermedades de Parkinson y Alzheimer, trastornos convulsivos como la epilepsia, problemas relacionados con los vasos sanguíneos que vascularizan, que abastecen al cerebro, como pueden ser accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, aneurismas, infecciones, por ejemplo, la meningitis, cáncer, como los tumores cerebrales, entre muchos otros tipos, ¿vale? Entre los más de 600 tipos. ¿Cómo se aborda la patología neurológica? Pues con neurorehabilitación. La neurorehabilitación es un proceso en el cual se emplea un conjunto de técnicas de tratamiento desde diferentes disciplinas, como por ejemplo la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia, neuropsicología, la enfermería, medicina, nutrición, etc. Lo más recomendable, lo mejor, es que la patología neurológica se aborde desde todas estas disciplinas, ya que cada una tiene algo que aportar y tiene una visión eh, del paciente y de la patología desde la cual puede ayudar. Si, si falta alguna de estas disciplinas, se está ofreciendo rehabilitación, pero esta rehabilitación es incompleta. Dicho tratamiento se aplica sobre población que padece una patología de origen neurológico, ya sea congénita o adquirida, como hemos dicho antes, con el fin de que la persona logre ser lo más funcional e independiente posible. El objetivo es recuperar el nivel previo al daño, o bien minimizar y compensar las consecuencias de la patología neurológica. Esta neurorehabilitación suele ser aplicada en hospitales y en centros asistenciales especializados en patologías neurológicas. Pueden ser unidades de media estancia, centros de día, unidades de rehabilitación ambulatoria. Existe una gran variedad de recursos, por suerte, que ofrecen neurorehabilitación. Hay que ver cuál se adecua más al perfil del paciente, ya que en función del origen de la patología, el tratamiento se puede orientar de muchas maneras, porque puede afectar a una gran variedad de población, desde edades tempranas hasta edades avanzadas, y de diferentes maneras, con diferentes alteraciones y secuelas. Por lo cual, el tratamiento neurorehabilitador debe adaptarse a la patología y a la persona, seleccionando la técnica o las técnicas de tratamiento adecuadas y de manera personalizada.
A continuación vamos a hablar de las principales alteraciones que se dan en un daño cerebral. Según FEDACE, la Federación Española de Daño Cerebral, las principales alteraciones que se dan tras un daño cerebral son alteración del nivel de conciencia o coma, ya que el 35% de los casos pasan por un estado de pérdida de conciencia o coma. Alteraciones del control motor, como puede ser hemiparesias, hemiplegias, debilidad, espasticidad, pérdida de coordinación, pérdida de destreza manipulativa, sincinesias, fatiga, disfagia, dolor. Alteraciones sensoriales y sensitivas, alteraciones táctiles, propioceptivas, cinestésicas, y luego también de los sentidos, como el olfato, el gusto, la vista. Alteraciones comunicativas son dificultades para entender y para expresarse, es decir, afasia. Luego también es muy común que los pacientes presenten anomia, alexia, agrafia, disartria, disfonías. Alteraciones cognitivas, principalmente destacan las alteraciones o los problemas de memoria, de atención, de orientación, y asociados a esto están problemas en las funciones ejecutivas, como pueden ser problemas en el procesamiento, en el razonamiento, la lógica, el cálculo, etc. Las alteraciones de conducta son alteraciones de la personalidad y de las emociones, por ejemplo, está la apatía, la depresión, la impulsividad, desinhibición, agresividad, conductas sexuales inapropiadas, etc. El conjunto de todas las secuelas anteriores va a causar dificultades en las personas que han sufrido un daño cerebral para desempeñar las actividades de la vida diaria, SAVDs, de manera eficaz, tanto básicas como la alimentación, vestido, ducha, aseo, transferencias, deambulación, como actividades de la vida diaria instrumentales, entre las que se encuentran uso del teléfono, de dispositivos electrónicos, cuidado del hogar, cocinar, realización de compra, manejo del dinero, movilidad en la comunidad y por último también afectará a actividades avanzadas. ¿Esto qué va a provocar? Pues hará que la persona que ha sufrido un ictus sea dependiente de los demás para hacer tareas cotidianas del día a día. También se dan otro tipo de alteraciones, como son alteraciones cutáneas, como por ejemplo tenemos las úlceras por presión, son muy comunes y hay que vigilarlas mucho. Alteraciones musculoesqueléticas, entre las que nos encontramos osificaciones, deformidades, contracturas, cardiorrespiratorias, nutricionales, debido al cambio de alimentación y acompañadas del cambio del estilo de vida, la obesidad o la gran disminución de peso, alteraciones esfinterianas o problemas de la función sexual. Algunas de estas se deben a la inmovilización que sufre la persona tras sufrir un daño cerebral en la UCI, en planta, en la fase de hospitalización. Respecto a la fisiología de los tejidos, los mayores cambios ocurren durante los primeros días de inmovilización, luego después ya se van ralentizando. Es una curva descendiente. Al principio hay muchos cambios, hay una gran afectación, va disminuyendo, pero ya el paciente carga con una gran afectación. Para ponerse un poco en contexto, en sujetos sanos, 2 semanas de inmovilización, semanas de encamamiento, va a provocar una pérdida de entre el 3 y el 6% de fuerza diaria. Se pierde entre un 3 y un 6% de fuerza diaria y también se va a producir una acumulación del tejido conectivo en el músculo y un engrosamiento de este tejido, lo que va a provocar retracciones, acortamientos. Además, esta pérdida de movilidad va a afectar a la piel, donde también se producen retracciones, se limita la movilidad y va a hacer que la piel tenga problemas de sensibilidad. A las 6 semanas después de un ictus hay una gran disminución de masa muscular, de fuerza, hay una gran debilidad en ambos hemicuerpos. Siempre hacemos referencia al hemicuerpo afecto, en ese hemicuerpo es donde mayor pérdida de masa muscular y de fuerza va a haber, pero también en el hemicuerpo menos afecto o hemicuerpo sano o no parético, ¿vale? La CIF, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, las alteraciones que se dan tras un daño cerebral se clasifican en estructura-función, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. En cuanto a estructura-función, nos encontramos debilidad, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, pérdida de rango articular, hiperresistencia, que es como se llama ahora a la espasticidad,
déficit cognitivo y de las funciones ejecutivas, pérdida de resistencia o de capacidad cardiorrespiratoria, apraxia, agnosias, negligencia, heminegligencia. Las limitaciones de la actividad hacen referencia a limitaciones en la movilidad, en la sedestación, en la bipedestación, en la marcha, en la actividad del miembro superior, actividad del miembro inferior, manejo de objetos. Todo ello va a causar que los pacientes tengan restricciones en la participación, como son una menor vida social, dependencia familiar, lo que hablábamos antes, hay dependencia para todas las AVDs básicas, instrumentales, avanzadas, limitaciones comúnmente del familiar, del cuidador, menor ocio y la dependencia para las AVDs. Hablando del daño cerebral en porcentajes, destacar que el 80% de los casos de ictus tienen afectación del miembro superior. Solamente el 20% de los supervivientes de un ictus va a lograr la función completa del miembro superior y el 50% de dichos supervivientes va a presentar dolor en el miembro superior a lo largo del primer año. Es muy común ver a pacientes tras un daño cerebral que tengan dolor, siendo el hombro también la articulación más afectada. Pero en multitud de ocasiones, si no es el hombro, va a ser la muñeca, si no va a ser la rodilla, la cadera, debido un poco a todo, a todos los problemas, todas las secuelas que hemos visto anteriormente, tanto sensitivas como del control motor, al periodo de inmovilización, secuelas más musculoesqueléticas, etc. El 86% de las personas que sufren un ictus en España tienen problemas de movilidad, siendo esto pues la gran mayoría de los pacientes, y la movilidad es muy importante para los pacientes, ¿vale? Siempre suele ser uno de los objetivos principales. El 39%, o sea, casi la mitad, tiene problemas de comunicación y el 34%, uno de cada tres más o menos, tiene problemas de aprendizaje, con lo importante que es el aprendizaje en estas personas, ya que tras sufrir un daño cerebral, lo que tratamos de hacer con estas personas es que es un reaprendizaje motor, reaprendizaje cognitivo, reaprendizaje funcional. Al final tienen que aprender otra vez a ser ellos, a vivir, a realizar las actividades de la vida diaria. Y si hay problemas de aprendizaje, esto va a limitar mucho la recuperación, la rehabilitación de esta persona. Sin embargo, a pesar de todas estas secuelas, los problemas de conducta, como pone aquí, fueron mayores que los problemas motores o funcionales en el momento del alta. Fueron los más prevalentes en el momento del alta, los problemas de conducta, los que más los familiares más destacaban, más achacaban también. Se prevé que el número de ictus y de muertes por este motivo, a causa del ictus, aumente al año. Aumente de manera global, ¿vale? No solo en España, sino en todo el mundo. Y esto es lo que lleva pasando en las últimas 3 décadas, ¿vale? En los últimos 30 años, cada vez hay mayor número de ictus y mayor número de muertes a causa de un ictus. Y diréis, ¿esto a qué se debe? Pues es porque, como pone aquí, la esperanza de vida aumenta y cada vez hay más personas, como muestra esta pirámide poblacional de España, cada vez hay más personas que se encuentran en edad de riesgo. Edad de riesgo es a partir de los 65 años. Se calcula que en España, en el año 2050, la población mayor de 65 años sea el 46% del total, es decir, casi la mitad de la población española en 2050 va a ser mayor de 65 años. Esto hará que en el año 2050 España es una de las poblaciones más envejecidas de todo el mundo, con la repercusión que esto tiene en el sistema sanitario respecto a ictus o a patologías cardíacas o a cualquier patología asociada con la edad. Es importante conocer los signos de presencia de ictus. Según diversos autores y guías de práctica clínica, los 6 signos principales que indican presencia de ictus son la pérdida de fuerza y o de sensibilidad de un hemicuerpo, la alteración repentina de la comprensión y o de la elaboración del lenguaje, la dificultad para tragar, la pérdida de visión, la cefalea repentina de alta intensidad y sin causa, y la sensación de vértigo, inestabilidad, desequilibrio y o caída. ¿Vale? No hace falta tener los 6 para que la persona esté sufriendo un ictus, ¿vale? Con que haya uno de ellos. Uno de ellos ya puede ser signo de ictus. Sí que es verdad que comúnmente se presenta más de uno, pero con que haya uno ya puede ser indicativo de estar sufriendo un ictus. Por suerte, existen pruebas para el reconocimiento del ictus, en las cuales un resultado positivo
indica un alto riesgo de ictus y la necesidad de una evaluación especializada urgente. Las más recomendadas y con mayor sensibilidad son estas dos que tenemos aquí, la FAST, que es más conocida, y la Rosier, ya que tienen un 72% de fiabilidad. Las vamos a ver a continuación. Destacar que una vez detectados los síntomas, el diagnóstico se va a basar en un examen clínico verificado por pruebas de imagen, como son el TAC o la resonancia magnética. Estas escalas no son diagnósticas. No podemos diagnosticar un ictus empleando estas escalas. Son indicativas, indican que la persona puede estar sufriendo un ictus o que hay una alta probabilidad de que la persona esté sufriendo un ictus. La escala FAST es un procedimiento rápido y sencillo para identificar que una persona está sufriendo un ictus, utilizado tanto en ámbito intrahospitalario como extrahospitalario. FAST son las siglas de F de face. Tienes que hacer que la persona sonría. Puedes comprobar si su sonrisa es simétrica o es asimétrica, si su boca se tuerce hacia un lado. En ese caso sería un signo positivo. A de arms, de brazos. Pídele a la persona que levante ambos brazos. Si existe una asimetría o no puede levantar un brazo, eso es un signo positivo. S de speech, de lenguaje. Haz de preguntas concretas a la persona o señala un objeto y pídele que lo nombre. Si es incapaz, es un signo positivo. Y la T es de time, de tiempo, porque en estos casos el tiempo es oro. Hay que reconocer los síntomas, actuar con rapidez, llamar a urgencias y correr. El tiempo es clave. Aquí tenemos un enlace de un vídeo en el que se emplea esta escala. También hemos hablado de la escala Rosier. La escala Rosier son las siglas de Recognition of Stroke in Emergency Room, reconocimiento del ictus en una sala de emergencias. Esta escala, como podéis deducir por el nombre, se utiliza más en ámbito intrahospitalario, en ámbito hospitalario. Tiene 7 ítems, los mismos 3 de la FAST, que son asimetría de brazo, asimetría facial y trastorno del habla, y además tiene un ítem de defecto visual, otro ítem de debilidad asimétrica de pierna, al igual que el de brazo. Además, pregunta por la actividad convulsiva y por la pérdida de conciencia. La escala consiste en estas preguntas. ¿Ha habido pérdida de conciencia o síncope? ¿Ha habido actividad convulsiva? ¿Hay debilidad facial asimétrica? ¿Hay debilidad asimétrica de brazo? ¿Hay debilidad asimétrica de pierna? ¿Hay trastorno del habla? ¿O hay defecto del campo visual? Hay que pasarlas todas y responderlas. Y la respuesta a estas preguntas nos dará una puntuación que determinará si estamos ante un posible caso de ictus, en caso de que la puntuación sea mayor de 0, o si es poco probable que sea un caso de ictus, aunque no está completamente descartado, ¿vale? En ese caso la puntuación sería menor o igual a 0. El diagnóstico del ictus se confirma con las siguientes pruebas. Con un TAC, siempre con un TAC, y si con un TAC no se diagnostica, se hace una resonancia magnética o una punción lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo y analizarlo. ¿Qué es el código ictus? El código ictus es el proceso que permite la rápida identificación y notificación de los pacientes con ictus agudo en un periodo de tiempo en el cual se puede recibir tratamiento. Es importante por la inmediatez de desarrollo de los síntomas, que tienen una aparición repentina, y también por la posibilidad de reducir estos síntomas si se actúa de manera rápida, si se actúa dentro de la primera y la tercera, cuarta hora como mucho, ¿vale? El código ictus, se puede activar de dos maneras. De manera extrahospitalaria, es activado desde el 112. Cuando llamas al 112, acude a casa, reconoce que es un ictus, a casa o al lugar donde le haya dado el ictus a la persona, y detecta que es un ictus. En ese caso, se va a enviar un preaviso a neurología y se va a preparar todo el equipo multidisciplinar para recibir a la persona que está sufriendo el ictus en urgencias y dar un tratamiento lo más rápido y lo más precoz posible. Por otro lado, se puede activar por una vía intrahospitalaria, a través de la cual la persona acude por otros medios que no sea el 112 al servicio de urgencias, al hospital, y allí se detecta como un posible ictus
y luego ya el procedimiento es el mismo. Se avisa a neurología y se prepara el equipo para dar el tratamiento. O también puede ser que de manera intrahospitalaria la persona sufra un ictus estando ingresada dentro del hospital. El objetivo del código ictus es minimizar el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la llegada a la puerta del hospital para recibir el tratamiento precoz. Desde el momento en el que se identifica como posible ictus, se inicia una carrera de velocidad en la que el tiempo es vital. Aquí tenemos un flujograma de la secuencia de actuación desde el inicio de los síntomas con todo el proceso de activación del código ictus, realización de pruebas, tratamiento médico, farmacológico, tratamiento quirúrgico y tratamiento rehabilitador, que es del que estamos hablando, neurorehabilitador, ¿vale? Y finaliza con el seguimiento en fase crónica. Está sacada de la estrategia en ictus del Sistema Nacional de Salud. En estos pacientes es importante la estabilidad hemodinámica. Debemos de garantizar esta homeostasis antes de comenzar a trabajar con el paciente. La homeostasis se basa en una buena saturación de oxígeno. Si el paciente satura por debajo del 95%, se le debe de administrar oxígeno complementario y no podemos trabajar con él. La glucemia, ya que debido al cambio de actividad, al encamamiento, al cambio de dieta y a la medicación, suele haber hiper o hipoglucemia, por lo que la insulinoterapia debe ser óptima. También hay que vigilar la tensión arterial y la nutrición e hidratación. Debemos de garantizar una buena nutrición e hidratación a estos pacientes porque tienen un alto riesgo de desnutrición y de deshidratación. Se debe de evaluar la disfagia lo antes posible, si es posible dentro de las primeras 24 horas, eso es lo más recomendable, pero muchas veces no es posible. Lo que está contraindicado es dejarla pasar esta evaluación de la disfagia más allá de las primeras 72 horas. Si al paciente no se le puede asegurar una nutrición y una hidratación adecuada por boca, se baraja la posibilidad de implantar una sonda nasogástrica o una gastrostomía. Una vez lograda esa estabilidad hemodinámica, ya podemos comenzar a trabajar con el paciente, pero sin relajarnos, sin descuidarnos. Debemos siempre de monitorizar y de vigilar los siguientes signos, como son la coloración de la piel y las mucosas, la sudoración, las pupilas, que sean normorreactivas y haya conexión con la mirada, que haya una buena capacidad de respuesta verbal con un estado de conciencia bueno para seguir la sesión. Y además vigilar la saturación de oxígeno, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, que en muchas ocasiones nos lo va a indicar el monitor al cual está conectado el paciente en el hospital. La Guía Canadiense de Práctica Clínica de Rehabilitación del Ictus sugiere los siguientes criterios de inclusión y de exclusión para el tratamiento rehabilitador del paciente que acaba de sufrir un ictus. Como criterios de inclusión nos encontramos que el paciente esté médicamente estable. Esto quiere decir que haya una confirmación diagnóstica del ictus, que no esté todavía sin diagnosticar, que los déficits no impidan la participación en la rehabilitación, que los signos vitales sean estables y que haya un plan de seguimiento. Además, el paciente debe de tener un nivel mínimo de función, debe de tener una resistencia suficiente para responder a las demandas del entorno, debe tener una capacidad para seguir las instrucciones sencillas y la suficiente capacidad atencional y de memoria que le permita participar en la terapia y progresar. Por último, que el paciente esté listo para participar en la rehabilitación, que esté lograda la homeostasis de la que estábamos hablando y que no haya problemas de comportamiento que lo limiten o negación del paciente para participar en la rehabilitación. Esto como criterios de inclusión. Como criterios de exclusión, recomienda que no haya un déficit cognitivo severo, es decir, que impida que el paciente aprenda, esté conectado y participe en la terapia, porque no la va a aprovechar y no le va a servir de nada. Que no haya un comportamiento inapropiado que ponga en riesgo a sí mismo o a los demás, o al terapeuta. Que haya una enfermedad terminal, en cuyo caso, en lugar de rehabilitación neurológica, se va a realizar un tratamiento del dolor y se van a dar cuidados paliativos. O por último, negación a participar en el tratamiento. Si el paciente se niega, nosotros no le vamos a obligar, no podemos hacer nada.
Aquí abajo os dejo el enlace de la guía de práctica clínica, la guía canadiense de práctica clínica, ¿vale? Que es una de las principales guías de práctica clínica tras el ictus, que posteriormente veremos, ¿vale? Veremos las que hay. Hay una serie de factores que van a afectar a la recuperación. Entre ellos están las características de la lesión y los factores neuroprotectores. En las características de la lesión nos encontramos con el tipo de lesión. Cuando es un accidente cerebrovascular, un ictus, hay un foco primario de daño y un área de penumbra alrededor. Un área de penumbra que se puede recuperar. Cuando es un traumatismo craneoencefálico, es una lesión bilateral de golpe y contragolpe con una lesión axonal difusa. Influye también la extensión, porque cuanto más tiempo pasa, más extensa va a ser la lesión, por lo tanto va a ser más grave y va a tener peor pronóstico. La velocidad de instauración también es muy importante porque cuando se instaura lentamente, como en el caso de los accidentes cerebrovasculares, va a tener mejor pronóstico porque el cerebro va a desarrollar el principio de adaptación a la lesión. Va a desarrollar una serie de mecanismos que van a permitir adaptarse de la mejor manera posible a la lesión. Sin embargo, cuando ocurre rápidamente, como pasa en los traumatismos craneoencefálicos, al cerebro no le da tiempo a desarrollar esos mecanismos de adaptación a la lesión y van a tener peor pronóstico. También influyen la gravedad del ictus, la gravedad de la afectación, de las secuelas, el duelo, no el duelo por la pérdida de un miembro, sino el duelo por la función perdida. Además va a influir la localización del daño, por supuesto, porque cuando el daño cerebral ocurre en el hemisferio derecho, se van a dar unas secuelas características, como son hemiplegia izquierda, problemas atencionales y heminegligencia, alteraciones visoperceptivas, apatía, desinhibición, anosognosia, enlentecimiento psicomotor y alteraciones en las habilidades espaciales, en la orientación, en la copia y construcción. Esto cuando hay un daño en el hemisferio derecho. Cuando hay un daño en el hemisferio izquierdo, las secuelas típicas son pues una hemiplegia derecha, afasia, apraxia, inestabilidad emocional, labilidad emocional, rigidez de pensamiento, alteración del control postural y alteración del razonamiento, de la lógica o del cálculo. También van a afectar a la recuperación los factores neuroprotectores, como son el ejercicio y la dieta. El ejercicio porque induce la neuroplasticidad. Los pacientes con buena forma física van a tener mejor estado musculoesquelético y mejor estado cardiovascular. Esto va a hacer que tengan un mejor estado de forma y que su cuerpo tenga mayor predisposición a la recuperación, es decir, van a tener mejor pronóstico. Por otro lado, y muy relacionado con esto, está la dieta, los hábitos alimenticios. Están asociadas al estilo de vida. Normalmente, tras el daño cerebral, los pacientes tienden a adelgazar, pero luego suelen engordar. Y debemos de tener cuidado con esto, debemos de vigilarlo, porque los pacientes obesos presentan peor pronóstico rehabilitador. Vamos a ver ahora las fases de la recuperación. Primero vamos a distinguir dos tipos de recuperación. La recuperación espontánea, que es la que se da desde el día 0 hasta los 2-3 meses tras el ictus, con un periodo ventana de 1 a 2 semanas que se suele dar en torno al primer mes o mes y medio después de sufrir el ictus. Y en este periodo la recuperación es mayor. El sistema nervioso va a ser más susceptible, más sensible al tratamiento y a los cambios y vamos a lograr mayor rehabilitación, mayor recuperación. Por lo que hay que aprovechar muy bien esta fase tan temprana y explotar el tratamiento y explotar el potencial que tiene el paciente. Luego tenemos la recuperación estimulada, que también se da desde el día 0, se da siempre y cuando se proporcione terapia rehabilitadora. Esta recuperación estimulada es consecuencia de la terapia rehabilitadora. Terapia que tiene que ser interdisciplinar, precoz, intensiva y específica. Se obtiene a través de intervenciones específicas diseñadas para tener un impacto sobre los mecanismos neurológicos afectados y que se acompaña de neuroplasticidad. El sistema nervioso al final se recupera como puede, con los recursos que tiene, y de manera precoz, de manera temprana, se van a dar más alternativas, más recursos y no se van a crear las primeras compensaciones.
Ahora sí, vemos las fases de la recuperación. Tenemos una primera fase hiperaguda, que va de las 0 a las 48, 72 horas más bien, de sufrir el ictus, del inicio de los síntomas. La fase aguda va desde que termina la fase hiperaguda, es decir, desde estas 72 primeras horas hasta el tercer mes. En esta fase aguda es donde nos encontramos mayor recuperación espontánea y donde está el periodo ventana. La fase subaguda va desde que termina la fase aguda, es decir, desde el tercer mes, hasta el primer año, más o menos. En esto hay cierta controversia en la literatura. Depende un poco de a quién leamos, en qué nos basemos, la fecha de la publicación que leamos. Al final depende un poco también, como hemos dicho antes, de las características de la lesión, del tipo de lesión, del tipo de paciente, la edad, el pronóstico, etcétera. Esta fase subaguda, hay autores que dicen que va desde los 6 meses y hay autores que dicen que va hasta los 2 años. Pues depende un poco, ¿vale? Por último tenemos la fase crónica, que va desde que finaliza la fase subaguda, ya sea a los 6 meses, al año o a los 2 años, y esta fase crónica dura el resto de la vida de los pacientes. Es cuando entran más en meseta, cuando son menos susceptibles a los cambios, pero aún se pueden lograr cambios. La velocidad de recuperación, como vemos, disminuye drásticamente con el paso del tiempo. Cuando más se recuperan son en las primeras fases, que es donde debemos de realizar tratamiento. Según avanzan las horas y se pospone y se prolonga el momento de recibir atención precoz y de activar el código ictus, va a disminuir el pronóstico de rehabilitación funcional. Si se atiende entre la primera y la tercera hora del inicio de los síntomas, hay entre un 60 y un 80% de probabilidades de recuperación funcional. Por ello, es importante conocer los signos de presencia de ictus, como hemos visto antes, las escalas que nos indican que la persona está sufriendo un ictus, y también es muy importante acudir rápidamente al hospital, porque 24 horas tras sufrir un ictus se pierde capacidad de conducción del nervio periférico, hay una pérdida de masa muscular, hay una pérdida de densidad ósea, es decir, sarcopenia y osteoporosis, comienzan los primeros acortamientos y retracciones musculares y disminuye la excitabilidad de la corteza sensoriomotora. Por ello es muy importante que haya mucho movimiento, muchísima movilidad desde la UCI, desde los primeros momentos. Poner férulas, sí que es verdad que es importante, pero también es importante quitar esas férulas y movilizar todas las estructuras, facial, neural, la piel, el músculo, movilización ósea. Y lo mejor es dar estas pautas de movilización a los familiares o a la persona que más tiempo vaya a estar con el paciente. ¿Por qué realizar tratamiento rehabilitador en la fase aguda y hiperaguda? ¿Por qué es importante? Porque este tratamiento precoz conlleva menores tasas de mortalidad, menor tiempo de estancia hospitalaria, mayor recuperación funcional, mayor probabilidad de alta del hospital a casa y no a una residencia, mayor independencia tras la rehabilitación, optimización de la plasticidad cerebral. Las mejoras logradas se mantienen a largo plazo, se evita el deterioro y los efectos negativos de la inmovilización durante la hospitalización y hay una recuperación precoz de la marcha. Además de estos beneficios, también presenta beneficios fisiológicos, como por ejemplo que aumenta la ventilación, la perfusión, el volumen tidal, la eficiencia mecánica respiratoria, la fuerza de la tos y se limpian las vías respiratorias. A nivel cardiovascular, va a aumentar el retorno venoso, aumentar el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el volumen de sangre circulante y se reduce la resistencia vascular periférica. A nivel neurológico, aumenta el nivel de alerta, la actividad eléctrica cerebral y la estimulación simpática. A nivel genitourinario, va a aumentar la producción de orina y va a evitar que se produzcan infecciones de orina. A nivel gastrointestinal, reduce el estreñimiento y la formación de fecalomas. A nivel tegumentario, es decir, de la piel, aumenta la circulación cutánea, aumenta la termorregulación y hace que la piel no pierda movilidad. En cuanto a los efectos psicológicos, que aumenta la motivación, que reduce la ansiedad, la depresión y hay un mayor conocimiento y comprensión de la enfermedad y de las dificultades por parte de la familia. Estos son los beneficios de realizar un tratamiento precoz.
Pero, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Pues para saberlo nos vamos a basar en las 4 guías principales de práctica clínica, las principales de rehabilitación de ictus, como son la australiana, la canadiense, la estadounidense y la inglesa. Todas dicen que una rehabilitación debe de ser sesiones cortas, debe ser frecuente, intensa, de actividades fuera de cama, como son sentarse, ponerse de pie y caminar, que no se debe de realizar en las primeras 24 horas, pero sí comenzar entre las 24 y las 48 horas. También recomiendan que para los pacientes con dificultad para moverse se hagan sesiones cortas, diarias, frecuentes, comenzando en estas 24 o 48 horas. Las guías de práctica clínica para llegar a estas conclusiones se basan en estudios, como son el estudio ABERT y el estudio de Otoquita y colaboradores de 2021 que tenemos aquí. El estudio ABERT fue un estudio multicéntrico en muchos países que involucraba a muchísimos investigadores y a miles de pacientes, del cual se concluye que dosis altas y frecuentes dentro de las primeras 24 horas fue menos efectivo que la atención habitual entre las 24 y 48 horas, por lo que la atención, el tratamiento, no debe iniciarse en las primeras 24 horas, pero sí entre las 24 y 48 horas. También demostró que la movilización temprana dentro de las primeras 24 horas era segura. Además, recomienda que las sesiones sean breves y frecuentes. Otoquita y colaboradores en 2021 hicieron un estudio con una gran muestra de población y comenzaron el tratamiento el primer día, el segundo y el tercero tras el ictus, y comparo los resultados entre estos grupos. De este estudio se obtuvo que comenzar el segundo día es mejor que comenzar el tercer día. Que los ictus isquémicos no hay diferencia entre comenzar el primer o el segundo día. Sin embargo, en los ictus hemorrágicos resultó mejor comenzar el segundo día en lugar del primero. En el primero no es seguro. También concluyó que cuando se comenzó la rehabilitación antes, la estancia hospitalaria fue más corta. Las puntuaciones de Bartel y de Rankin fueron más altas. Para poder predecir la recuperación funcional tras sufrir un daño cerebral, vamos a utilizar diferentes protocolos. En el caso del miembro superior, el protocolo que utiliza el test SAFE y PREP2, el algoritmo PREP2. En el caso del miembro inferior hay dos estudios que analizan cosas diferentes. En el caso del miembro superior analiza la recuperación funcional del miembro superior a los 3 meses. El protocolo de Verbeek y colaboradores analiza si la persona tendrá una marcha independiente a los 6 meses. Y el algoritmo TWIST del miembro inferior va a predecir si la persona tendrá una marcha independiente a las 6 o a las 12 semanas. Estas son los algoritmos, las escalas más recomendadas, más utilizadas, aunque existen otras, pero estas son las que más sensibilidad tienen. Poder predecir la recuperación funcional es útil para poder establecer unos objetivos más realistas, para hacer los tratamientos más personalizados y mejor orientados a las capacidades de la persona, graduando la intensidad, el tiempo de tratamiento y así programar las altas hospitalarias con mayor precisión y disminuir la estancia hospitalaria. Nos basamos en las guías de práctica clínica para saber cómo actuar en cada momento, tanto nosotros como los médicos, enfermeros, terapeutas, fisioterapeutas, logopedas, todos los sanitarios, además también de los familiares. También hay recomendaciones para los familiares en estas guías de práctica clínica. De esta manera, todos vamos a utilizar un lenguaje común, vamos a tener una comunicación más fluida y una mejor comunicación entre todos nosotros. Las principales guías de práctica clínica son la australiana, que es la primera que tenemos, la canadiense, la estadounidense y la inglesa. Estas guías de práctica clínica nos dan una serie de recomendaciones para la rehabilitación. Para mejorar la movilidad, el movimiento, recomiendan el entrenamiento específico orientado a tareas, el entrenamiento en cinta de andar con o sin soporte corporal, la realidad virtual, los robots, la robótica, FES, que es estimulación eléctrica funcional, y órtesis. Para mejorar la capacidad física, la capacidad aeróbica, recomienda el entrenamiento individualizado. Entrenamiento aeróbico individualizado. La educación para la salud sobre la vida activa y educación para la salud de que el ejercicio va
a mejorar la salud de los pacientes. Respecto al miembro superior, dice que para mejorar los miembros superiores es recomendable el entrenamiento repetitivo orientado a tareas, CIN, que es el protocolo de restricción del lado sano, la robótica, robots, la estimulación eléctrica funcional, la realidad virtual, la terapia espejo, imaginería motora y entrenamiento de la sensibilidad para los que tengan la sensibilidad afectada. Ahora vamos a ver algunas de estas recomendaciones, ¿vale? Por ejemplo, el entrenamiento repetitivo orientado a tareas se considera como el tratamiento clave para lograr un aprendizaje motor y mejorar el desempeño y la función del paciente en una determinada tarea o actividad. Este entrenamiento necesita una práctica activa por parte del paciente de una tarea motora y debe de cumplir los 5 requisitos que tenemos aquí. La tarea a realizar debe ser relevante para el paciente. No hay que realizarlo siempre de la misma manera, hay que añadir variabilidad, cambiando la secuencia, los objetos, el entorno. Debemos de realizar la tarea de manera repetitiva, con una práctica masiva. Hay que identificar los diferentes pasos de la tarea y poder trabajarlos por separado para segmentarla y mejorar la parte que falla. Y de esta manera lograr una mejora general de toda la tarea. También da importancia al feedback, que debe ser realista y que sea a modo de refuerzo positivo. Otra de las recomendaciones es el ejercicio físico, ya que el ejercicio físico disminuye la inflamación en las primeras semanas, los primeros días y semanas tras el daño cerebral. Va a mejorar la circulación cerebral, va a mejorar las funciones cognitivas, además va a aumentar el nivel de neurotransmisores y va a aumentar los factores neurotróficos, como el BDNF. Se dice que la combinación de ejercicio aeróbico y de entrenamiento repetitivo orientado a tareas es la clave, es lo mejor, es el gold estándar, porque va a lograr neuroplasticidad y además un aprendizaje motor. También es muy recomendable el entrenamiento de fuerza, ya que tras sufrir un daño cerebral hay una pérdida de fuerza de ambos hemicuerpos, pero más del hemicuerpo afectado. Para hacernos una idea, la pérdida de fuerza tras un ictus del brazo no parético, es decir, del brazo sano, es comparable a la fuerza que tiene una persona de 10 años más. Por ejemplo, si el ictus le ocurre a una persona de 62 años, tras el ictus va a tener en el brazo sano, el brazo menos afecto, el brazo no parético, la fuerza equivalente a una persona de 72 años, como si envejeciese 10 años. Esto es el brazo no parético. El brazo parético, el brazo más afecto, va a presentar una mayor pérdida de fuerza, mayor pérdida de masa muscular, es decir, sarcopenia, y además de una gran debilidad. Esta pérdida de fuerza se correlaciona con una menor velocidad de la marcha y una menor longitud del paso. Gambassi y colaboradores en 2017 hicieron un estudio en el que analizaron los efectos de entrenamiento de fuerza en pacientes que habían sufrido un ictus. Y dice que el entrenamiento de fuerza mejora la resistencia, la fuerza, la potencia, el equilibrio, el índice de masa corporal, la masa muscular, las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, la calidad de vida y los niveles de riesgo cardiovascular. También son muy recomendables las terapias intensivas. De hecho, tienen muchísima evidencia científica. Las terapias intensivas son una manera de llevar a cabo la neurorehabilitación desde cualquier disciplina, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia. Las terapias intensivas se basan en la dosis, por un lado, y la intensidad, por otro. La dosis es el tiempo de rehabilitación en un día o número de repeticiones que se realizan. Es decir, es la cantidad de tiempo dedicado a la rehabilitación. Por otro lado, se basa en la intensidad, que es la cantidad de esfuerzo físico y o cognitivo que una persona realiza durante la terapia, es decir, es el ritmo de trabajo y el nivel de esfuerzo. Diversos estudios afirman que a través de la aplicación de terapias intensivas se logra reducir las limitaciones que sufren los pacientes en los miembros superiores, mejorando de esta manera el nivel de actividad, el nivel de participación y teniendo una buena repercusión en la autonomía de la persona, mejorando su autonomía e independencia. Los pacientes que reciben tratamiento de terapias intensivas presentan mayor nivel de funcionalidad, por lo que la rehabilitación tiene que ser intensa, debe ser intensiva, porque de esta manera se va a producir neuroplasticidad, se va a producir aprendizaje motor y va a haber mayor recuperación. A pesar de toda la evidencia que hay, de todos estos beneficios y recomendaciones que se muestran, las dosis aplicadas actualmente en las terapias resultan escasas, ya que para lograr mejoras significativas se debería de aumentar la dosis de rehabilitación en un 240% sobre la rehabilitación actual.
Es decir, se debería de dar mayor dosis y mayor intensidad. A modo de conclusión del curso, del congreso, destacar que el ictus se puede evitar controlando los factores de riesgo y modificando el estilo de vida, ya que según la evidencia, el 80% de los ictus se podría evitar si se controlan los factores de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que hay muy poco control sobre los factores de riesgo. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para sufrir un ictus. Además de la hipertensión arterial, la mejor manera de prevenir ictus es llevando a cabo un tratamiento preventivo. ¿Cuál es el problema? Que de los pacientes que han sufrido un ictus, en torno al 40 y el 50% de estos abandonan el tratamiento preventivo en torno a los 2-3 años. Y esto va a hacer que, según avance el tiempo de haber sufrido el primer ictus, aumente el riesgo de sufrir un ictus. Porque el ictus recurrente tiene un alto porcentaje de probabilidad. Los pacientes tienden a pensar, yo ya he sufrido un ictus, a mí ya me ha dado un ictus y una vez he sufrido un ictus, no voy a sufrir un segundo ictus. Hay pocas probabilidades, ¿no? Demasiada mala suerte sería. Pues no, es más probable que le dé un ictus a una persona que ya ha sufrido un ictus antes que a cualquier otra persona, antes que a una persona que no ha sufrido un ictus, por muy vieja que esté y por muchos factores de riesgo que tenga, ¿vale? Entonces, hay sobre todo un alto riesgo de sufrir un ictus recurrente a los 3 meses tras sufrir el primer ictus. Este porcentaje de riesgo va a aumentar un 26% a los 5 años y aún más, va a aumentar un 39% a los 10 años. Por esto que decíamos antes, que según pasa el tiempo, cada vez esta prevención y este control de los factores de riesgo se va dejando de lado. En esto también tiene gran influencia el estilo de vida inactivo que tienen estos pacientes. Estos pacientes presentan un estilo de vida inactivo, sobre todo en la fase aguda de la que estamos hablando, ya que tras sufrir un ictus en la fase hospitalaria, los pacientes pasan, según los estudios, el 88% del tiempo en cama y el 60% del tiempo solos, aislados. 88% del tiempo en cama. Esto es un porcentaje que debemos de cambiar. Únicamente tienen la actividad de las sesiones de terapia ocupacional, si es que tienen, que en muchos hospitales la terapia ocupacional solamente se da una vez lo prescribe el médico rehabilitador al mes, 2 meses, 3 meses tras sufrir el ictus, cosa que debería de cambiarse. Las sesiones de terapia ocupacional y de fisioterapia. Fisioterapia normalmente el fisioterapeuta sí que va a planta, pero los fisioterapeutas, a planta o en UCI, pero los fisioterapeutas se ven muy sobrecargados, están saturados porque hay muy poco personal y tienen muchos pacientes, por lo que la atención que dan es de en torno a 20 minutos de media, lo que resulta escaso. Resulta escaso para el paciente y también para el familiar, ya que los familiares no suelen ser informados de la enfermedad, de las secuelas que va a padecer el paciente y en muchas ocasiones se, se frustran y esta desinformación les conduce a hacer, por el desconocimiento, cosas que están contraindicadas. Las escalas FAST, Face, Arms, Speech y Time y Rosier son 2 escalas rápidas y fáciles de administrar para detectar un posible ictus. Es muy importante que se conozcan estas escalas a nivel de población en general, no solo personal sanitario, sino en primeros auxilios, debería, al igual que te enseñan a hacer una RCP, deberían de enseñar mínimamente estas escalas, ya que pueden salvar vidas. Y dada, como hemos hablado, la importancia que tiene el tiempo a la hora de intervenir sobre el ictus, ya que cuanto antes intervengamos, menos área cerebral se va a ver afectada y, por tanto, como hemos dicho antes, si se atiende entre la primera y la tercera hora,
va a haber entre un 60 y un 80% de probabilidades de recuperación funcional. Es muy importante el tiempo y es muy importante conocer los 6 signos de presencia de ictus y las escalas. Recuerdo, los 6 signos de presencia de ictus son alteración repentina de la comprensión y o de la elaboración del lenguaje, pérdida de fuerza y o sensibilidad de un hemicuerpo, dificultad para tragar, pérdida de visión, cefalea repentina de alta intensidad y sin causa, y sensación de vértigo, inestabilidad, desequilibrio y o caída. ¿Vale? El tiempo es vital. Como ya hemos dicho, necesitamos rapidez y coordinación de equipo multidisciplinar para optimizar el tratamiento y minimizar los daños. Ya hemos dicho que si se atiende de manera precoz, es posible minimizar y reducir esos daños causados por el ictus y que la persona tenga muchísimo mayor funcionalidad, muchísimo mejor desempeño funcional y, y sea menos dependiente. Que al final, como hemos dicho, en las secuelas del ictus pueden tener muchas secuelas cognitivas, funcionales, motoras, conductuales, pero al final todas van a repercutir en la dependencia o independencia en el desempeño de la persona. Además, la inactividad física va a provocar cambios fisiológicos, mecánicos, estructurales y funcionales que van a favorecer la aparición de problemas, de dependencia y de otras patologías. Como hemos visto, se van a producir cambios en la piel, en el sistema muscular, en el sistema óseo, y el tratamiento precoz tenía efectos sobre todos ellos, tenía efectos sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema gastrointestinal, sobre el sistema tegumentario, la piel, sobre el sistema psicológico, ¿vale? Además de que esta inactividad física, como mencionaba anteriormente, va a prevenir el riesgo de ictus recurrente. Para la mejor manera de prevenir el ictus recurrente es modificando el estilo de vida, es llevando a cabo actividad física. Según las últimas recomendaciones de la OMS, se recomienda 150 minutos al día de actividad física, de actividad sea leve, moderada e intensa, pero actividad física. Y los pacientes también. O sea, esto lo recomienda la OMS para las personas sanas, pero es que los pacientes también deben de tener deben de realizar estas recomendaciones. Los pacientes no pueden realizar una actividad física al igual que una persona que no ha sufrido un daño cerebral. Pues se adapta la actividad física, se adapta el deporte, se adapta el ejercicio para que la persona lo pueda realizar. Pero lo que no podemos es privarles de realizar ese ejercicio. Porque bastante privación ocupacional tienen ya estas personas en el hospital y en su casa, en las cuales hay una gran limitación de la actividad y restricciones de la participación. Como ya hemos visto, no pueden realizar sus actividades de la vida diaria, no pueden realizar sus actividades de interés, tienen una gran pérdida de actividades. Y esto, además de la privación ocupacional que sufren, que es una injusticia, va a suponer un desequilibrio ocupacional. Un desequilibrio ocupacional, ¿qué quiere decir? Es un cambio en la rutina de los pacientes que va a hacer que no se cumpla lo que es sano, lo que está también recomendado. Los recomendados son 9 horas de productividad, 9 horas de autocuidado y 6 horas de ocio, más o menos, ¿vale? Las personas que han sufrido un daño cerebral no presentan estos porcentajes, no presentan este número de horas y tienen una rutina desequilibrada ocupacionalmente. ¿Qué va a provocar esta rutina desequilibrada? Va a provocar una disminución de la calidad de vida, pérdida de motivación, pérdida de menor autoestima, problemas psicológicos, físicos, funcionales, conductuales, por lo que debemos de fomentar que no haya privación ocupacional, que haya una rutina equilibrada, que la persona realice el máximo de AVDs y de actividades de interés, de actividades que pueda, las actividades que no pueda hacer, intentar como terapeutas ocupacionales y como personal sanitario adaptarlas para que la persona pueda realizarlas y además que la persona realice estas actividades de una manera lo más normalizada posible, intentar evitar que surjan compensaciones, que surjan reacciones asociadas, ¿vale? Todo esto debemos de evitarlo para aumentar la independencia y evitar también problemas a posteriori en el futuro de estos pacientes. Debemos de fomentar la actividad, ya que tenemos que saber, pero también que transmitirle a los pacientes
que estas experiencias de actividad, esta función, realizar actividades, involucrarse, participar, va a proteger las neuronas, va a proteger las redes neuronales que de otra manera, es decir, sin actividad, sin ejercicio, sin participación, se perderían. Después de un daño cerebral, el cerebro es muy plástico y tanto puede ganar como puede perder. Y esto es uno también de los problemas que nos surgen con el desuso aprendido, el aprendizaje del desuso, que influye en la neuroplasticidad, en la función y en la recuperación. Porque el no poder involucrar una parte del cuerpo, normalmente el miembro superior afecto, por, porque no lo utiliza, por problemas de uso, va a producir una degradación de la función, es decir, la persona va a ser menos funcional y además va a disminuir la representación cortical, la representación que va a haber en la corteza motora del cerebro de esa parte del cuerpo. Continuando con las conclusiones, debemos de garantizar la estabilidad hemodinámica antes de llevar a cabo la rehabilitación. La estabilidad hemodinámica, como habíamos dicho, consiste en una saturación de oxígeno por encima del 95%, vigilar las glucemias, que haya una insulinoterapia adecuada, la tensión arterial, que esté bien y que haya una buena nutrición e hidratación, evaluar la disfagia y si no se puede garantizar la nutrición e hidratación, realizar una reunión de equipo, es lo más recomendable, trabajar en equipo, realizar reuniones para barajar las posibilidades de poner una sonda nasogástrica o de una gastrostomía, pero hay que garantizar una buena nutrición e hidratación. Además de la estabilidad hemodinámica, como ya sabemos, luego debemos de vigilar ciertos signos, como son la coloración de la piel y las mucosas, la sudoración, las pupilas, la conexión con la mirada, la capacidad de respuesta verbal, el estado de conciencia y siempre la saturación de oxígeno, que se mide con un pulsiosímetro que el paciente suele tener siempre colocado o siempre a mano, la frecuencia cardíaca, que la suele indicar el monitor, al igual que la tensión arterial. Debemos de comenzar el tratamiento rehabilitador entre las 24 y 48 horas del inicio de los síntomas, es decir, en el segundo día. En ictus isquémico hemos visto que da igual comenzar el primero o el segundo día. Sin embargo, en ictus hemorrágicos está recomendado iniciar el segundo día. En ictus hemorrágicos no es seguro comenzar el primer día. En el resto de ictus sí que se puede comenzar el primer día. De hecho, es seguro, ¿vale? No está contraindicado. Pero no se va a lograr más mejoras si comienzas el primer día, entre las 0 y 24 horas, a comenzar entre las 24 y 48 horas. Cuando sí que hay diferencia es cuando se empieza entre las 48 y 72 horas, es decir, en el tercer día. Está demostrado, según los estudios ABERT y el de Otokita y las recomendaciones de las guías de práctica clínica, como son la canadiense, la australiana, la estadounidense y la inglesa, que es mejor comenzar el tratamiento el segundo día a comenzarlo el tercer día. Van a lograr mayores mejoras. Estas mejoras son mayor puntuación de independencia, mayor puntuación de calidad de vida y menor estancia hospitalaria. Con pruebas sencillas podemos predecir la recuperación del miembro superior, lo que os decía antes con el test SAFE acompañado del algoritmo PREP2 y las de recuperación de la marcha. Tenemos aquí el test de control de tronco más la evaluación de la fuerza del miembro inferior. Esto es lo que se realiza en el estudio de Verbeek y colaboradores de 2021, ¿vale? Que os dejaba anteriormente, que predice si la persona andará de manera independiente a los 6 meses. Respecto al miembro superior, lo que predice es la función del miembro superior a los 3 meses. Además, también se puede predecir la recuperación de la marcha con el algoritmo TWIST. El algoritmo TWIST lo que predice en la primera semana si la persona andará de manera independiente a las 6 semanas, es decir, al mes y medio, o a las 12 semanas, a los 3 meses. Y todo esto se puede predecir en los primeros días tras el ictus. Como hemos dicho, poder predecirlo es útil porque nos va a dar la oportunidad de establecer los objetivos de una manera más realista y más adecuada y a través de los objetivos SMART, que son los más recomendables. Hacer los tratamientos más personalizados, de acuerdo a las capacidades y las limitaciones de la persona, al punto en el que pueden llegar y de esta manera adaptarlos en cuanto a frecuencia, en cuanto a duración, en cuanto a intensidad. También nos va a ayudar a programar las altas
y de esta manera a disminuir la estancia hospitalaria. Además de programar las altas, nos va a ayudar a decantarnos por un recurso, ya que tras un alta, pues se debe de decidir, de recomendar o de derivar si va a rehabilitación o no. En el caso de ir a rehabilitación, pues si puede ir a un centro de hospitalización, un centro de media estancia, un centro diurno, un centro de neurorehabilitación ambulatoria, etcétera. El entrenamiento repetitivo, específico repetitivo orientado a tareas y el ejercicio aeróbico son dos tratamientos claves para la recuperación del paciente tras el ictus, en cualquier fase de la recuperación. Como hemos dicho, la combinación de estos dos va a producir neuroplasticidad y va a producir además aprendizaje motor. Es lo más recomendado actualmente para la rehabilitación. En los tratamientos neurorehabilitadores es importante la repetición, la práctica masiva, la variabilidad, es decir, repetir sin repetir, introducir variabilidad de objetos, de pesos, de texturas. La intensidad es muy importante y hemos visto antes los múltiples beneficios que proporciona. Las terapias intensivas se basaban en la dosis y en la intensidad, ¿vale? Debemos de aumentar las dos. Además de la constancia. No podemos dar tratamiento 2 semanas. Debemos de mantener ese tratamiento y que la persona también tenga un trabajo autónomo en casa, que el trabajo sea constante y por parte de todos para lograr al final la máxima recuperación y los máximos beneficios en el paciente. Además, es necesaria más investigación sobre el tratamiento rehabilitador en la UCI y más concretamente del paciente post-ictus, ya que la mayoría de artículos y de evidencia que tenemos al alcance y que podemos leer es sobre el tratamiento rehabilitador del paciente post-ictus, pero en fase aguda, aguda avanzada, subaguda y crónica. Pero en fase hiperaguda, en los primeros momentos, hay menos. Está el estudio ABERT, que es bastante reciente, al igual que el estudio de Otoquita, que son muy recientes y son grandes estudios de los cuales tenemos que seguir trabajando, investigando. Además, es muy necesaria una mayor inclusión de la figura del terapeuta ocupacional en los equipos de intervención en pacientes agudos tras un ictus y en la UCI. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias de nuevo al Congreso por permitirme participar. Espero que os haya resultado interesante esta ponencia de intervención terapéutica en la fase aguda hospitalaria del paciente con ictus. Y si tenéis cualquier duda, os dejo aquí mi correo, ¿vale? Un saludo, muchas gracias.